Continuamos en Sin Lugar para los Haters y como cada programa vamos a analizar qué es lo que sucede. Acá hablamos siempre de que minuto a minuto es mucho lo que pasa. Son muchas también las cosas que suceden durante la madrugada y después uno va analizando en el día a día, pero esto no es un dato menor. Que las cosas importantes o las medidas importantes sucedan durante la madrugada. Y en el continuo ataque que venimos viendo por parte del gobierno nacional, ahora arremeten contra Paca Paca. Que arremetan contra Paca Paca no es algo nuevo, lo han hecho distintos gobiernos que están en contra de esta programación infantil, porque recordemos que es una programación infantil que fue creada en el año 2010, que muchos gobiernos tildan de bajada de línea, y en realidad Paca Paca no es una bajada de línea, sino que quienes consumieron Paca Paca, las familias que han compartido algún capítulo con sus hijos, saben que es una programación, porque acá hablo de programación porque generalmente se relaciona con el personaje Samba, claro, como que Samba fuera la única programación que tiene Paca Paca. En realidad no, tiene y tenía en realidad una programación muy extensa donde uno de los personajes era precisamente Samba. Samba va contando historias a los más pequeños, donde precisamente, valga la redundancia, cuenta o traslada parte de la historia argentina. En muchas ocasiones también lo hace a través de canciones. Ahora vamos a compartir una de ellas. Pero me parece importante primero contar de qué se trata Paca Paca para después adentrarnos en este tuit celebratorio que se conoció la semana pasada a través de la cuenta oficial precisamente de Paca Paca, anunciando la nueva programación a partir del mes de julio y particularmente el mensaje con el que presentan esta nueva programación. Lo que dicen en el tuit es que la nueva programación está pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores. Es lo que dice la difusión de la nueva programación. Después nos vamos a detener en esto de sin bajada de línea ideológica, porque parece que no entendieron muy bien cuál es el concepto de sin bajada de línea ideológica y por el contrario hacen todo lo contrario de lo que están, por lo menos, difundiendo. Y poniendo el foco en los valores. Bueno, acá también hay que hacer otro paréntesis. Pero decía, vamos a compartir, te pido primero el audio, el video número 1, porque esto es parte de lo que significaba Samba dentro de la programación de Paca Paca. Traerá muchísimos recuerdos, por supuesto, pero compartimos uno de los fragmentos a través de una canción que hacía Samba. Dijo Belgrano, hay que irse, así ordenó don Manuel. Dejó Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Llevo mis cosas y mi canto, recuerdos lindos de ayer. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Humo se hizo mi rancho, lo que pude me llevé. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Tucumán nos espera, voy con hijos y mujer. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Cuando lleguen los realistas, tierra arrasada han de ver. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. No es de cobarde la huida, capitán, lo sabe usted. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Bien, este era uno de los temas musicales que suelen aparecer o que solían aparecer en Paca Paca, donde a través de una canción le cuentan a los más pequeños qué fue el éxodo jujeño. Claro.
una parte trascendental de nuestra historia argentina. Pero así como cuentan qué fue el éxodo jujeño, vuelvo a repetir, para los niños más pequeños, porque no es lo mismo explicar el éxodo jujeño para un adolescente o para un adulto que quizás está terminando la escuela, que explicarlo para niños de entre 5 y 12 años. Entonces, por eso se utilizan otras herramientas. Perdón, te hago un pequeño paréntesis. Traigo, digamos, a colación, por ejemplo, de esta mirada respecto de las visiones, ¿no? En torno a lo que era samba como parte de una programación, ¿no? Que tenía toda una línea de coherencia y de contenido. Y traigo un caso en el cual, sin ir más lejos, digamos, un poco la fuente es el entorno familiar, pero en el cual me crié y circulé, ¿no? Que es el entorno docente. Exacto. De mis viejos y distintos ámbitos que por la misma docencia y también el mismo compromiso, ¿no? con la profesión, uno iba conociendo distintos actores de la vida escolar, ¿no? Más centrado, digo por mí, más entrado en la vida adulta, uno preguntaba, bueno, che, ¿qué onda samba? ¿Qué onda esto de Paca Paca, no? Que fue un producto, a lo mejor ahora se ve como lejano en el tiempo, pero fue un producto realmente muy, muy novedoso que significó una irrupción en la generación del contenido educativo del Estado hacia lo que es la programación analógica. Por supuesto había mucha de discusión, ¿no? y algunas visiones, ¿no? Que por ahí iba recogiendo cuando preguntaba, o en el seno familiar o en el seno docente de cercanía. Era, bueno, sí, yo por ahí no estoy, digo, los enfoques, ¿no? Pedagógicos que cada uno podía tener. Qué sé yo, alguno decía, bueno, sí, me agrada, otro, bueno, no es lo que más me gusta la forma de encarar, pero sí esta coincidencia en decir, por lo menos agradezco que se genere un contenido histórico para poder comenzar a abordar los procesos. Después, como todo, ¿no? Yo lo encararía de otra forma, yo le daría otro enfoque, pero había la generación de un contenido educativo que había puesto de nuevo la importancia de qué manera se abordan los procesos históricos, ¿no? Y por supuesto después, como todo, puede generar consideraciones, ¿no? De cómo lo aborda uno, el debate más pedagógico finito, ¿no? Incluso, pero bueno, era esto, ¿no? Volver a abordar temas. Exacto. Incluso ellos mismos, los directores, los directivos de Paca Paca, reconocieron, ayer leía una nota en página 12 que recomiendo, que es de hace unos años atrás, cuando precisamente iban a cumplir 10 años, porque recordemos que Paca Paca se crea en el 2010. Claro. En el 2020, al cumplirse 10 años, la primer directora que tuvo Paca Paca dio una nota a página 12. Ella volvió luego a ese cargo en el 2019, si no recuerdo mal, y contaba cómo precisamente en ese momento, en el 2020, tenían que reayornarse y traer contenidos que en el 2010 no los pensaban, porque, por ejemplo, en el 2010 no se pensaba en la cuestión de género, en la importancia de hacer contenidos que tengan esa identidad de género. Y en el 2020 se dieron cuenta que sí, que se pedía eso y que era necesario, y fueron reayornando ahí también el contenido. Pero es un camino y también tuvieron que reayornarse, contaba ella, a través de la aparición en escena de distintas plataformas o de distintas redes, como por ejemplo Instagram y TikTok son más para ahora, pero en el 2010 solamente estaba Facebook. Claro. Que recién empezaba Facebook en ese momento. Recordemos que Facebook se crea en el 2004. Entonces, en ese momento estaba solamente Facebook, ahora está la irrupción de Instagram, de TikTok, y también entendiendo que las infancias hoy quizás muchas, porque hay muchas que no tienen la posibilidad, pero hay muchas infancias que se vuelcan a una pantalla a través de una red social, también tuvieron que ayornar el contenido en ese sentido. Es un proceso, por supuesto, no decimos que todo esté bien ni que sea la única manera, sino que es una herramienta que es
más que bienvenida y que, como vos decías, por ejemplo, a la parte educativa les sirve un montón, les sirve muchísimo y de hecho han trabajado mucho con contenido de aquí. Ahora, para ver también la profundidad, ¿no? O sea, este dibujito que vimos, que trajimos un fragmentito donde, bueno, hay un puntapié al abordaje de un proceso histórico con un poco de música, pero todo esto que vos comentabas, Noé, ¿no? Una dirección y todo un equipo atrás con un trasfondo y con una línea educativa, ¿no? ¿Y por qué tiro este primer puntapié? Por esta nueva programación que va a presentar el gobierno nacional, o que ya presentó, mejor dicho, en el cual hace foco en que no tiene que haber bajada de línea ideológica y en los valores. Bueno, uno se pregunta cuáles son esos valores, ¿no? Un argumento, no por ser extremista, pero un argumento tan anacrónico que hay que remontarse a la época en la cual la dictadura censuraba contenidos porque iban contra los valores de la democracia y la familia. Bueno, ¿y por qué viene esto? Porque mientras se pone el foco en una programación que reivindique los valores y no tenga bajada de línea ideológica, bueno, es una forma también de lavar la cara de cuál es el equipo que está detrás de esa promoción de dibujitos que dicen promover los valores. Exacto. Y en esto nos queremos detener. Quiero primero hacer un paréntesis. Bueno, ya muchos lo sabrán. Parte de esta programación que difunden desde el canal de Paca Paca y que difundió también el gobierno en sus redes, que viene a ser esta nueva programación sin bajada de línea ideológica, según lo que dicen ellos, bueno, se contradice porque uno de los productos que traen para compartir en esta programación es la serie Turtle Twins. Bueno, me salió medio raro, pero es una de las programaciones que se suma. ¿Y de qué trata esta historia? Bueno, narra la historia de dos hermanos mellizos que tienen una abuela cubana, que a través de su silla de rueda viaja en el tiempo. Y allí va, lo que dice la programación es que enseña a los niños ideas sobre libertad y economía. Bueno, estas enseñanzas, como dicen ellos, como promocionan, en muchos casos, por ejemplo, utilizando el hashtag Bitcoin. Decime si no hay bajada de línea acá. Adoctrinando, bueno, y diciendo que los impuestos son malos, que no hay que pagar impuestos. Esto como para que tengan una idea de cuál es una de las series que va a traer esta nueva programación. Ahora vamos a hablar también de quiénes son los creadores detrás de esa serie, que tampoco es un hecho aislado. Pero quien habló de esto, y lo hizo a través de un video en sus redes, que recomendamos, si no lo vieron, que los vayan a ver. Acá igual lo vamos a compartir ahora, así que quienes nos están escuchando les pedimos que se vengan al canal de YouTube o a la transmisión de Facebook de Horizonte Rosario. Fue el diputado Esteban Paulón, que precisamente lo que denuncia, acá en este video vamos a ver distintos fragmentos de algunos capítulos de esta serie que estoy mencionando, pero él también ahí cuenta precisamente o muestra cómo existe esta bajada de línea ideológica. Si tenemos el segundo video, Gasti, para pasar. Ustedes han sido afectados por algo más aterrador que un monstruo. Un subsidio. Jamás imaginé que un subsidio podría arruinar las cosas de esta manera. Miren, podemos tener necesidades y deseos como alimento, refugio, educación y atención médica, pero los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros. Nuestra vida, libertad y propiedad. El gobierno nacional acaba de anunciar que va a incorporar la serie norteamericana animada Turtle Twins a la programación de Paca Paca. Lo presenta como la incorporación de contenido educativo, pero en realidad lo que hay detrás es un intento de adoctrinamiento de los niños y las niñas. Turtle Twins busca instalar en los niños y niñas las ideas del fundamentalismo libertario. Básicamente, demonización del Estado, odio y rechazo a los impuestos
y la glorificación del mercado como único ordenador de la vida social. Dejemos de ver la escuela como la única posibilidad de educación. Créanme, el sistema escolar perfecto es como mi segundo nombre. ¡No existe! Y durante una pandemia viral, el gobierno tomó muchas otras libertades. Ordenó a las iglesias no reunirse y obligó a las empresas a cerrar. Muchos nunca volvieron a abrir. ¿Esto es lo que quiere comunicar el Estado argentino desde un medio público? ¿Que los servicios públicos son un robo? ¿Que los derechos son privilegios? ¿Y que esa es la única mirada posible del mundo? La serie nace del entorno de Conor Boyack, un líder ultralibertario, fundamentalista, y es producida por Angel Studios, un estudio ultralibertario fundado por 2 hermanos mormones y a partir del cual se han generado figuras como Tim Ballard, de quien hablamos hace algunas semanas por la cantidad de denuncias que tiene bajo la excusa de luchar contra la trata y la prostitución infantil, de abuso, violencia y desmanejo de fondos. Esto no se da en un contexto neutro, se da en un contexto en el cual hay sectores políticos que quieren instalar una sociedad excluyente, individualista y antidemocrática. No podemos permitir que un canal del Estado se transforme en el vehículo por el cual se propague el intento de adoctrinamiento libertario. Bueno, casi que uno no sabe cómo seguir después de ver y de escuchar un poco esto, ¿no? Y eso que solo son algunos fragmentos de capítulos sueltos. Imagínense lo que es todo el contenido. Claro, aquí trajimos, bueno, este fragmentito que lo explica muy en forma muy clara, muy bien el diputado santafesino Esteban Paulón sobre lo que es esta serie, ¿no? Turtle Twins, ¿no? Estos gemelos que van viajando en el tiempo y van aprendiendo, porque esto también está en su síntesis, van aprendiendo la historia de manera objetiva, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les imponga una visión. Y así van en una suerte de mesianismo, ellos van conociendo la historia sin que nadie les diga nada. Y la historia como que arranca, ¿no? En esta suerte que el presidente lo ha predicado mucho, ¿no? Que parece que la historia arranca con él, ¿no? Nunca pasó nada antes que nosotros, somos el primer gobierno que hizo esto, lo anterior fue todo horrible, fue todo horrendo. Bueno, el diputado Paulón decía no se da en un contexto cualquiera. Y sumemos los hechos, que lo hemos venido analizando en los últimos programas. Hace ya tiempo que se los viene cagando a palo los jubilados sistemáticamente, todos los miércoles. El mismo día que se aprobó la ley antimafia, que el municipio acá tanto celebró, fue el mismo día en el cual hubo un operativo represivo, una represión que se adelantó. ¿Se acuerdan la marcha de los hinchas? Que estaba convocada para las 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, hubo un operativo represivo que se adelantó y empezó a reprimir antes que la gente se termine de concentrar. Ese día se aprobó la ley antimafia, ¿no? Bueno, ahora en forma muy orgullosa, Hapkin quiere que se adhiera a esa ley antimafia. Ahí tenemos una primera. Un gobierno que al día de hoy no termina de presentar un plan de cómo va a repartir los alimentos. Y no solo eso, sino que también, además de no repartir alimentos, también encanuta los útiles. Digo, no es normal. A lo mejor nos hemos estado acostumbrados o nos hemos estado mal acostumbrando, pero por una acción solidaria con el otro, de que vamos haciendo colectas, de que nos vamos organizando. Pero no es normal, gente, que estemos haciendo colectas o cuestiones benéficas para intentar armar una mochilita que lo hacemos y lo vamos a intentar apoyar y hacer con mucho gusto, con mucho amor y con mucho compromiso. Pero no es normal, ¿no? Y que mientras tanto hay una ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ya va teniendo 10 o 11 fallos en contra y le chupa un huevo que la justicia le diga una cosa o la otra. Tenemos eso, tenemos una CIDE que por segundo año tiene presupuesto récord, mientras el presidente gobierna sin tener
un presupuesto acorde, ¿no? Porque dice que todo lo que no le cope lo va a vetar. Así como vetó un aumento de 15.000 pesos para las jubilaciones, invitó a unos diputados a comer un asado. Y en ese contexto, hace poco, se le suma que la CIDE presentó su nuevo plan de inteligencia, el PIN, el Plan de Inteligencia Nacional, y el periodista Hugo Alconadamón tuvo acceso, y una de las cosas que dijo fue, miren que hay unos grises respecto de sobre quién es el Estado va a poner el foco en la ciudadanía. Y lo va a poner sobre actores que erosionen la confianza en la opinión pública de lo que digan los funcionarios. ¿Qué es esto? Si uno... Bueno, ahí es donde queda, ¿no?, esta cosa medio gris. Si uno tiene que suponer que si critica lo que dice Adorni, o lo que dice Milei, o lo que dice la ministra Bullrich, o lo que dice Caputo, eso es erosionar la confianza de la opinión pública. O citó Alconadamón, que tuvo acceso al expediente de unas 170 páginas, por lo que comentaba, o sobre aquellos comunicadores que entorpezcan el proceso cognitivo en el tratado de la información. Bueno, entonces cambiamos AFI por CIDE, porque no es lo mismo, no era lo mismo la AFI que la CIDE, ¿no? La CIDE, esa vieja estructura que heredó la persecución sobre su propia población. Digo, entonces ya el foco no está puesto en los fines estratégicos del Estado, sino en hacer espionaje sobre ciudadanía. En eso, el gobierno da un paso más en su llamada batalla cultural y avanza como avanzan los autoritarismos. Ya pone el foco en las infancias y apunta de lleno a generar un cambio profundo en lo que son las futuras generaciones. Y en eso impulsa lo peor de los valores del neoliberalismo, que solo se pueden sustentar, y en América Latina solo se pudieron sustentar, con un genocidio de por medio, ¿no? Esos valores son los que transmite dibujitos como los Turtle Twins. ¿Bien? Digo, entonces, no se enojen y no anden revoleando denuncias a los periodistas cuando decimos algo. Avanza en un plan de autoritarismo y de control social. Y esto no es algo antojadizo, ¿no? Si uno revisa la historia, paulatinamente y en forma progresiva, casi de manera imperceptible para la población, bueno, así avanza un Estado autoritario, de control y de represión. Y algo peor, no normalicemos los hechos represivos, ¿bien? Porque sobre eso también se avanza en esto que el gobierno presenta como la batalla cultural. Así es. Y recién hablábamos de quiénes están detrás de esta nueva programación, o detrás particularmente de esta serie que estamos hablando. Recién el diputado Esteban Paulón algo nos adelantaba, pero quien también denunció esto, primero lo hizo a través de un tuit y después en distintas entrevistas que fue dando, es Tomás Eliaschev. ¿Quién es Tomás Eliaschev? Él es un periodista especializado en animación que a través de un hilo de tuit primero comentó que estuvo siguiendo varios de estos capítulos de la serie que mencionábamos y explica cómo llegó precisamente Turtle Twins a Paca Paca. Y habla de Conor Boyack. ¿Quién es Conor Boyack? Bueno, precisamente el creador de esta serie que mencionábamos. Un abogado mormón, un abogado libertario. Y él explica cuáles son los vínculos y cómo es esa relación con Javier Milei. Bueno, ¿dónde explica esto? Además del tuit, que les recomendamos buscar, este hilo de tuit que hizo. Como decía, dio entrevistas en distintos medios y una de ellas fue a través de la columna que realiza el periodista Jairo Estraquia en la radio Urbana Play. Allí precisamente se lo entrevistó sobre este hilo de tuit que él realizó
y contaba lo siguiente, si tenemos el primer video para pasar. Dale. Pero Tomás, ¿por qué no contás, buen día, lo que hiciste en el hilo contando quiénes son los que están detrás de Tuttle Twins y otras producciones que acerca del gobierno? Sí, es importante. El nombre que hay que aprenderse es Connor Boyack. Connor Boyack es un abogado mormón del estado de Utah en Estados Unidos, libertariano, militante político de la ultraderecha, trumpista, que bueno, ha decidido dar la batalla, dice él, contra la influencia de Hollywood y las escuelas entre los niños y los adolescentes. Para eso ha impulsado una serie de producciones de libros infantiles con unos personajes que son los Tuttle Twins, los mellizos Tuttle, que son Ethan y Emily, dos hermanos cubano-estadounidenses, dos niños, una niña y un niño, que van atravesando distintas aventuras. En uno de los libros que hizo, y esto me llamó mucho la atención, que se llama Los mellizos Tuttle y la medalla del mérito, y esto lo contó el propio Connor Boyack en su cuenta de Twitter, aparece un personaje que es un adolescente, un Milei adolescente. ¿En serio? Que se revela, un Milei adolescente, que se revela contra su maestro marxista que repartió las medallas en el marco de una carrera de atletismo a todos por igual, según, o sea, como una especie de igualitarismo en la entrega de medallas. Entonces Milei la tira al piso y dice afuera. Esto lo tuitea Connor Boyack en su cuenta de la red X, y Milei lo retuitea en noviembre del 2024. Luego Connor Boyack pone viva la libertad carajo, y este fue el primer cruce documentado entre el presidente Javier Milei y este abogado mormón, te decía, ultraderechista, que impulsó esta serie. Nuevamente con lo mismo, vamos. No es cierto que no hay bajada de línea ideológica y que se quieren rescatar valores, ¿no? Esto de los valores es jugar con una frase remanida, con un abstracto, que en realidad oculta lo peor de que puede ofrecer una sociedad a las futuras generaciones. El egoísmo, el individualismo, la timba financiera. Y fíjense qué interesante. Ahora tenemos un poquito más para ampliar, porque trajimos este recorte, pero como decía Noé, recomendamos que sigan el hilo completo de Twitter y en lo posible esta entrevista, porque realmente lo de Tomás Eliaschev ha hecho una interesante recolección de datos del perfil de quien impulsó esta producción. Y entonces digo, como para poner los dos protagonistas de lo que era el antiguo Paca Paca y el Paca Paca libertario, reemplazamos equipos y miradas socioeducativas por valores de ultraderecha con afinidades con dirigencias neonazis. Esa es la nueva programación que el Estado Nacional va a impulsar. Así es. Y otro dato que aparece en este tuit de Tomás es que un par de meses después de este intercambio que se dio entre Boyack y Milei, el Estado Nacional pagó $8.000 por las 2 primeras temporadas de esta serie. Esto no es un dato menor, porque estamos ante un gobierno que te dice continuamente que no hay plata, pero acá desembolsaron $8.000 por estas 2 primeras temporadas. Y ahora en un minuto nos vamos a detener también en cuánta plata pusieron para que en Paca Paca también aparezcan los capítulos de Dragon Ball. Porque ese es un capítulo aparte, que vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible. Pero ahora en un minuto. Antes queremos compartir otra parte de esta entrevista que daba Tomás, donde habla de la productora de esta serie. Atentos con los vínculos de esta productora. Compartimos lo que decía. Tras un personaje que también tiene otros aspectos polémicos, Connor Boyack. Porque vos contás que es también Ángel Studios, ¿no? Es el de Angel Studios, que es el de Sueño de Libertad. Claro. Exacto, Sounds of Freedom, sí, esa película que ensausa a Tim Ballard. La historia la conocen. Estuvo con... Bueno, acá... No, igual contala por las dudas, ¿eh? Contala por las dudas, porque no sé qué tan conocida es. Hace poco se habló mucho de Tim Ballard acá, pero
pero no sé si se quedó tanto. Él es un ex agente de la Agencia Tim Ballard Nacional es de de Seguridad. Canosa. Sí. Claro. Sí. Él es una película que ensalza a Tim Ballard, que se presentaba como un agente que luchaba contra las redes de trata y terminó con 23 acusaciones por abuso. Esto no lo digo yo, lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertando para que Milei no lo vuelva a recibir. Esta película que hicieron sobre Tim Ballard la hace Angel Studios, que es la misma productora de Turtle Twins, del dibujito que van a pasar Claro. en Pac. Que es una productora religiosa después, que produce contenidos de las- distintos tipos de religiones. Claro, son contenidos de propaganda derechista, sí, contenidos cristianos, de la línea más derechista del cristianismo. Y Bueno, ¿Qué me contás de los lindos Turtle Twins? qué lindas personas las que están detrás, qué lindo, digo, bueno. Esto es lo que se quiere traer a la nueva programación de Paca Paca. Unos valores bárbaros. Sí, me encantan La los verdad. valores que van a transmitir. La a los más verdad que... pequeños. Y sí, fundamentalmente sin bajada de línea. No, sobre todo. Eso sobre todo. Pero bueno, a ver, repetimos, búsquense en lo posible esta entrevista, porque es muy interesante. Recortamos este fragmentito, pero es muy interesante. Y si esto les pareció un montón, bueno, de verdad, busquen la entrevista completa. Pero bueno, no solo eso, sino también que en esto de ir buscando un poquito, ¿no?, de información, este productor resulta que no solo está asociado con estos grupos, sino que también tiene otra relación con lo que son el mundo de los bitcoins, ¿no? Exacto. Y uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué valor transmitís con un bitcoin a las infancias? Sí, la verdad, es la pregunta que surge. No sé si tenemos ahí para pasar. Te vamos a pedir las dos últimas imágenes que son parte de un mismo tweet que un usuario captó. Erespi es el nombre de este usuario, que dice: voy a subir algunas fotos de los posteos de la cuenta de Turtle Twins. El dibujo estrella del nuevo Paca Paca para chicos de 12 años sin bajada ideológica tiene en su feed. No lo van a poder creer. Y es precisamente una publicación que retuitea esta cuenta de la serie, que retuitea a Conor Boyack. ¿Ven? Ahí vemos Turtle Twins TV reposteado. Esta vez que retuiteó un post de su productor, de Conor Boyack. Bueno, les leo directamente lo que sería, obviamente está escrito en inglés el tweet, pero al caso de la traducción, lo que expresa, lo que escribió aquí Conor Boyack es: no tengo bitcoins porque quiero enriquecerme rápidamente, pero tengo bitcoins porque no quiero empobrecerme lentamente por el robo que significa la inflación. Bueno, eso fue reposteado, o sea, compartido por la serie de estos lindos gemelos Turtle Twins. No. Bueno, hermoso hermoso el mensaje que retuitea un programa para las infancias, supuestamente. Así es. Y bueno, por último, algo que no queremos dejar pasar, recién lo adelantábamos, dentro de la programación que anuncia este nuevo Paca Paca, está el famoso dibujito animado Dragon Ball Z. Que sorprende que lo traigan a Paca Paca, porque hay otras plataformas donde hoy tranquilamente se puede ver. Digo, están distintas plataformas como Prime Video o incluso en YouTube. Si uno busca, encuentra los capítulos. A esta altura es cuestión de googlear un poquito nomás. No hace falta que lo traigan a la programación, pero vamos a detenernos acá les recomendamos que lean la última nota de página 12 en este sentido, porque allí cuenta que, por lo que pudo confirmar página 12, el Estado Nacional desembolsará $163.000 más IVA por tener los capítulos de Dragon Ball Z, por poder transmitirlos. Volvemos a repetir, $163.000 más
iba en un contexto en el que el gobierno te dice que no hay plata, en un contexto en el que echa a los trabajadores, pero sí hay plata para traer estos capítulos. Y un dato no menor que indica esta nota es que esta plata que desembolsan precisamente para los capítulos del dibujo animado Dragon Ball Z implica es mayor incluso que el presupuesto de todo el año 2023 que tuvo Paca Paca, que fue el último año en el que el canal precisamente contó con un presupuesto propio. Y el presupuesto que están pagando ahora para obtener los capítulos de Dragon Ball Z es mucho mayor que el presupuesto del 2023 que tuvo el canal. Digo, ¿esto no les hace un poco de ruido? Además de que aquí denuncia que el proceso para acceder precisamente a los capítulos venía por el trámite normal que se tiene que realizar, que tiene una secuencia de pasos, y en un momento esa secuencia de pasos se cortó y hoy se tiene los capítulos, pero de otra forma. Nosotros les recomendamos, para no hacerlo tan extenso, que lean la nota, porque ahí está muy, muy detallado cuál es el paso a paso precisamente para adquirir estos contenidos, cómo en el medio eso se frenó, y cuando Página 12 pidió la palabra de algún funcionario precisamente para que pudieran responder porque ese proceso no había llegado a su final de la manera que correspondía, nadie quiso hablar. Esto tampoco es nada que sorprenda y tampoco es algo común. Digo, el gobierno teniendo la posibilidad de explicar por qué no se llegó al proceso de la manera que correspondía, prefiere callarse. Bueno, lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Bien, en este contexto estamos atravesando la nueva programación de Paca Paca. Ajuste, represión y adoctrinamiento. El plan del gobierno nacional.